Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 25. Lo cierto era que ya había tenido un roce previo con Iván Fyodorovich a propósito de sus respectivos conocimientos y era incapaz de soportar con sangre fría el desdén de su interlocutor. Al menos hasta ahora, se decía, he estado a la altura de todo lo avanzado en Europa, pero esta nueva generación nos ignora abiertamente. Fyodor Pavlovich, que había dado su palabra de quedarse callado sin moverse de su asiento, aguantó un rato, de hecho sin abrir la boca, mientras se dedicaba a observar con una sonrisa socarrona a su vecino Piotr Alexandrovich y se alegraba sin disimulo viéndolo irritado. Hacía ya tiempo que tenía intención de desquitarse de algo y no quería dejar escapar aquella ocasión. Por fin, incapaz de seguir aguantando, se inclinó sobre el hombro de su vecino y volvió a provocarlo, diciendo a media voz: Entonces, ¿por qué no se fue usted hace rato, después de que saliera a relucir aquello de besándola amorosamente? Y ha accedido a quedarse en compañía de gente tan poco recomendable. Pues porque se ha sentido humillado y ofendido y se ha quedado para lucir su inteligencia, con ánimo de revancha. Y lo que es ahora, ya no va a irse usted sin haberse lucido antes delante de esta gente. Ya empezamos otra vez. Al contrario, pienso irme enseguida. Más tarde que nadie se irá, más tarde que nadie. Le lanzó otra puya Fyodor Pavlovich, coincidiendo casi con el regreso del Starets. La discusión cesó por un momento, pero el Starets, después de sentarse en el mismo sitio de antes, miró a todos los presentes como invitándolos amigablemente a continuar. Alyosha, que conocía casi todas las expresiones de aquel rostro, vio con claridad que estaba terriblemente fatigado y hacía un esfuerzo por sobreponerse. En la última etapa de su enfermedad, a veces se desvanecía exánime. Casi la misma palidez que solía preceder a los desmayos era la que en ese momento se le estaba extendiendo por la cara. Tenía los labios blancos, pero evidentemente no quería dar por concluida la reunión. Además, parecía tener alguna razón para actuar así, pero ¿cuál? Alyosha estaba muy pendiente de él. Estábamos comentando un artículo de lo más interesante de este señor, dijo el hieromonje Losif, el bibliotecario, dirigiéndose al Starets y señalando a Iván Fyodorovich. Presenta muchas novedades. La idea principal de la sensación de ser un arma de dos filos. Este artículo periodístico trata de la cuestión de los tribunales eclesiásticos y el alcance de sus competencias, y ha sido publicado en respuesta a un clérigo que ha escrito un libro entero sobre la materia. Por desgracia no he leído su artículo, pero he oído hablar de él, respondió el Starets, mirando atenta y detenidamente a Iván Fyodorovich. Sostiene en él un punto de vista interesantísimo, prosiguió el padre bibliotecario. Por lo visto, en la cuestión de los tribunales eclesiásticos, rechaza rotundamente la separación entre la Iglesia y el Estado. Interesante. ¿En qué sentido?, preguntó el Starets a Iván Fyodorovich. Este le respondió finalmente, pero no en un tono entre ceremonioso y altivo, como se había temido. Alyosha, la misma víspera, sino modesta y discretamente, con evidente gentileza y en apariencia sin segundas intenciones. Yo aparto de la idea de que esta confusión de elementos, es decir, de las esencias de la Iglesia y del Estado, será sin duda constante a pesar de ser inviable y de que nunca será factible conducirla hasta un estado no ya normal, sino ni tan siquiera mínimamente aceptable,
puesto que la mentira yace en la base misma de este conflicto. En mi opinión, el compromiso entre el Estado y la Iglesia en cuestiones tales como, por ejemplo, la de los tribunales hablando en puridad, resulta imposible. El clérigo con el que he polemizado acerca de este asunto sostiene que la Iglesia ocupa un lugar preciso y definido en el Estado. Yo me he opuesto diciendo que la Iglesia, por el contrario, debería incluir en su seno al Estado entero, en lugar de ocupar apenas un rincón en él. Y que si esto no es posible actualmente, por la razón que sea, no cabe duda de que en esencia tendría que ser considerado el objetivo directo y principal de todo el futuro desarrollado de una sociedad cristiana. Muy justo, aprobó con rotundidad y emoción el padre Paisi, hiero monje, taciturno y erudito. Ultramontanismo puro, chilló Misov, cruzando las piernas en un gesto de impaciencia. Pero si aquí ni siquiera tenemos montañas, exclamó el padre Losif, y dirigiéndose al Starets continuó. Este señor responde, entre otras cosas, a los siguientes principios, básicos y esenciales de su oponente. Un clérigo, no lo olvide. Primero, que ninguna asociación puede ni debe adueñarse del poder, disponer de los derechos civiles y políticos de sus miembros. Segundo, que el poder en materia penal y civil no debe pertenecer a la Iglesia por ser incompatible con su naturaleza, como institución divina y como asociación de personas con fines religiosos. Y por último, un tercer lugar, que el reino de la Iglesia no es de este mundo. Un juego de palabras totalmente indigno de un eclesiástico, volvió a interrumpir el padre Paisi, incapaz de contenerse. Yo he leído el libro que usted refuta, se dirigió a Iván Feodorovich, y me han sorprendido esas palabras dichas por un clérigo de que el reino de la Iglesia no es de este mundo. Si no es de este mundo, en buena lógica, no podría existir en la tierra. En el Santo Evangelio las palabras no es de este mundo no se emplean en ese sentido. No se puede jugar con estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a fundar la Iglesia en la tierra. El reino de los cielos, por supuesto, no es de este mundo, sino que está en el cielo, pero en él no se entra si no es por mediación de la Iglesia, fundada y establecida en la tierra. Por eso los juegos de palabras mundanos a ese respecto son inaceptables e indignos, pues la Iglesia es verdaderamente un reino y está destinada a reinar, y a su término habrá de aparecer indudablemente como un reino en toda la tierra. Esa es la promesa que se nos ha hecho. De pronto se calló como conteniéndose. Iván Feodorovich, que le había escuchado con respeto y atención, se dirigió al Starets con muchísima calma, aunque con el mismo empeño e inocencia de antes. Mi artículo parte de la idea de que en la antigüedad, en los 3 primeros siglos de la era cristiana, el cristianismo se presentaba únicamente como iglesia y no era otra cosa que iglesia. Pero cuando el Estado pagano de Roma pretendió hacerse cristiano, ocurrió lo inevitable, y fue que al hacerse cristiano se limitó a incluir a la Iglesia en su seno, pero siguió siendo un Estado pagano, como lo era antes, en una extraordinaria cantidad de aspectos. En esencia, era lo que tenía que ocurrir, no cabe duda. Pero en Roma, entendida como Estado, quedaron demasiadas cosas de la civilización y la sabiduría paganas, como por ejemplo los propios fines y fundamentos del Estado, por lo que respecta a la Iglesia de Cristo. Al integrarse en el Estado, no podía renunciar indudablemente a ninguna de sus bases. No podía prescindir de la piedra en la que se sustentaba,
y no podía perseguir más